¿no? Se burlan de que he dicho que abrazos, no balazos. Y vamos a demostrar que funciona. Es una convicción. Si no terminamos de pacificar a México, por más que se haya hecho, no vamos a poder acreditar históricamente a nuestro gobierno. Además, es un desafío hasta político, porque nuestros adversarios se frotan las manos. Además, porque estamos llevando a cabo una estrategia distinta, porque ellos, porque son conservadores, autoritarios, son partidarios de la mano dura, de las medidas coercitivas, de cárceles, leyes más severas. Se ríen, ¿no? Se burlan de que he dicho que abrazos, no balazos. Y vamos a demostrar que funciona. Hola amigos, ¿qué tal? Gracias por acompañarme en este espacio. Está conmigo David Saucedo, él es analista político y especialista en temas de seguridad pública, con quien vamos a platicar en torno a esa estrategia de gobierno para disminuir la inseguridad, que se trata de abrazos, no balazos. Hola David, ¿qué tal? ¿Qué tal, María? Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Muchísimas gracias, David. David, pues platícanos un poco sobre esta estrategia de abrazos, no balazos. ¿Realmente ha funcionado? Yo te diría que incluso no se ha aplicado del todo. Más bien esta estrategia del presidente Andrés Manuel, que sintetizó en una frase que se ha popularizado y que ha sido motivo de escarnio por parte de analistas, medios de comunicación, con toda razón, por la manera tan simplista como se le da el tratamiento que se le da a este tema, no se ha aplicado de la misma manera hacia todos. Es decir, el gobierno mexicano ha tenido una actitud ciertamente de repliegue, pero también de confrontación en algunas coyunturas y en algunos momentos también de intentos de negociación. Entonces, no estamos hablando de un continuo. Se piensa erróneamente que el gobierno federal ha tenido una actitud de brazos caídos en el combate al crimen organizado. Esto no ha sido así. Es una simplificación que han utilizado los medios de comunicación, también obviamente críticos del presidente. Evidentemente yo no estoy a favor de las estrategias del gobierno federal, pero me voy a permitir hacer un poco como lo que hacía el vocero del presidente Vicente Fox o Rubén Aguilar. Lo que el presidente Andrés Manuel quiso decir fue más bien que durante un momento de su sexenio, el gobierno federal se lanzó en una cruzada para enfrentar a un cártel, el cártel Jalisco Nueva Generación. Esto sobre todo debido al incremento en las muertes que estaban ocurriendo en Estados Unidos por el consumo del fentanilo, una droga de alto poder adictivo, de bajo costo, que empezó a popularizarse en los barrios de consumo de drogas de diseño en los Estados Unidos y que empezó a generar una crisis, una serie de asesinatos violentos en los Estados Unidos y también de muertes. Debido a presiones del gobierno de los Estados Unidos, el gobierno mexicano se lanzó en una cruzada contra el cártel Jalisco. En todo caso, al cártel Jalisco no le tocó durante un tiempo esa estrategia de abrazos y no balazos, más bien se trató de una estrategia de combate. La DEA incluso en Los Ángeles le puso espectaculares, poniendo una recompensa, ofreciendo una recompensa para quien ofreciera datos de localización de Nemesio Ceguera Arias el Mencho. El hijo del Mencho fue extraditado a los Estados Unidos, detenido aquí en México, extraditado a los Estados Unidos. La hija del Mencho fue detenida en los Estados Unidos. Entonces, si le preguntáramos a los jerarcas, a los líderes del cártel Jalisco Nueva Generación, pues esa estrategia de balazos, de abrazos y no balazos, pues a ellos no les aplicó. Con ellos no tuvieron esta ventaja. Incluso el cártel reaccionó con un atentado en contra de Omar García Harfuch, el jefe de la policía de la Ciudad de México, mediante un atentado que no era un atentado de captura, era un atentado buscando su muerte, su asesinato. Otros cárteles, en efecto, sí gozaron de esta estrategia, destacadamente el cártel de Sinaloa,
con lo que nosotros vimos en aquel momento en el estado de Sinaloa, que se popularizó y se dio a conocer como el Cuyacanazo, que no fue otra cosa más que la liberación de uno de los hijos del Mencho, del Chapo Guzmán, perdón, eh, frente a la amenaza latente de que el cártel de Sinaloa incurriera en actos de narcoterrorismo. Entonces, te diría que de entrada no ha ocurrido así de todo. En algunos casos el gobierno federal se ha puesto los guantes y en otros casos se ha quitado los guantes y más bien ha tratado con pincitas a ciertas organizaciones criminales. Esto es algo común, lamentablemente, en México. De repente el gobierno federal combate a algunas organizaciones y les da manga ancha a otros cárteles. Gracias a Anabel Hernández, en una serie de libros que ha publicado, hemos podido tener conocimiento, hemos sabido de manera muy contundente que al inicio de la guerra de las drogas que inicia el presidente Calderón, pues el cártel de Sinaloa más bien fue un cártel que no fue combatido por las huestes de Genaro García Luna. Algunas de las acusaciones que tiene García Luna en Estados Unidos se derivan de esto, de una actitud laxa, permisiva y de complicidad con el cártel de Sinaloa, y de una actitud de confrontación y de persecución, una actitud punitiva en contra de otros cárteles. Entonces, sí, no, no, dime, sí, perdón. esta actitud del gobierno federal, insisto, ha sido permisiva en algunos casos, en algunas regiones, contra algunos cárteles, y ha sido totalmente opuesta en el caso de otras organizaciones. Por otro lado, el gobierno norteamericano también ha cambiado a lo largo del tiempo su postura. En algún momento, derivado de las muertes que estaban ocurriendo en Estados Unidos por el fentanilo, presionó al gobierno mexicano para que a su vez mantuviera a raya al cártel Jalisco. El presidente Donald Trump solicitó que el gobierno mexicano se hiciera cargo de los puertos que se encuentran en el Pacífico Sur. Estamos hablando de Lázaro Cárdenas, Puerto Vallarta, Manzanillo, que eran los puntos de embarque donde estaban llegando las drogas, los precursores químicos para el fentanilo o el propio fentanilo ya procesado y elaborado. Entonces, si lo vemos realmente, el gobierno mexicano no ha tenido propiamente una actitud de brazos caídos, ha tenido una actitud de ataque selectivo a ciertos carteles y más bien una actitud permisiva frente a otras organizaciones. Te decía, después el gobierno norteamericano cambió su postura y frente a las caravanas de centroamericanos que estaban cruzando el territorio mexicano para llegar a los Estados Unidos, también solicitó y presionó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que se impidieran dichos flujos migratorios. Todos recordamos estas escenas tan dramáticas en la frontera sur, en donde elementos de la Guardia Nacional estuvieron haciendo valla y tratando de impedir el cruce de familias enteras, hombres, mujeres, niños, que intentaban internarse en Chiapas con el objeto de subir por las vías del ferrocarril o por las vía carretera hacia los Estados Unidos. Pero Donald Trump, debido a un proceso electoral que él tenía ya muy próximo, pues tomó la determinación de exigirle al gobierno mexicano que elementos de la Guardia Nacional se dedicaran a custodiar la frontera. Entonces, el gobierno mexicano también cambió su postura. Es decir, si había 100 elementos de la Guardia Nacional y de esos 100 tenían 60 custodiando la frontera norte y sur, definitivamente pues había menos elementos combatiendo a las bandas del crimen organizado. Pero este cambio en su postura, es decir, destinar menos elementos para el combate al narco, también fue producto de las presiones del gobierno de los Estados Unidos y no fue por una actitud de brazos caídos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, a raíz de lo que me está diciendo, se puede inferir que los abrazos sí se le están dando al cártel de Sinaloa, al cártel del Chapo. En efecto, los abrazos los reciben más los sinaloenses y los balazos los reciben más los jaliscienses. Sin embargo, debido a esta situación que se ha hecho muy evidente, el propio presidente ha tenido que tomar alguna actitud un poco más ruda en contra del cártel de Sinaloa. Hace poco estuvo a punto de quedar en libertad el Güero Palma, Héctor El Güero Palma, un líder histórico del cártel de Sinaloa, y frente a la filtración que se dio de su posible liberación, tuvieron que dar marcha atrás. El propio presidente lo mencionó en su conferencia mañanera y frente a esta presión de los medios de comunicación, tuvo él que recular y ordenar, quizás sin tener los elementos jurídicos correctos, el tema planchado debidamente, seguramente
impidieron, con un juez bajo consigna, impedir que el Güero Palma quedara en libertad porque iba a ser demasiado evidente. Como tú sabes, ha corrido mucho la versión en el sentido de que en los estados del Pacífico hubo una participación del cártel de Sinaloa en favor del partido del Movimiento de Regeneración Nacional de Morena. Esto también ha obligado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a asumir una postura ya no tan laxa frente al cártel de Sinaloa y tratar de mostrar una cara diferente, porque sí se aprecia. Yo en lo particular no creo, en función de los datos que se han dado a conocer por periodistas muy destacados, como Héctor de Mauleón, que me parece una persona muy, muy honesta en cuanto a los datos que presenta sobre estos fenómenos, los he analizado con detalle. Yo creo que el cártel de Sinaloa sí operó para que hubiera un incremento de la votación, pero creo que de todos modos, en función de las encuestas que había antes de la elección, de todos modos, estos estados del Pacífico, a mí me da la impresión de que de todos modos los iba a ganar Morena. En todo caso, la intervención del cártel de Sinaloa no fue para que ganara o perdiera Morena, fue para que ganara por más votación. Me parece que de todos modos iba a ganar. Y en todo caso, la intervención del cártel de Sinaloa fue para abultar un poco más la votación y generar una dinámica más favorable a Morena, tal y como había ocurrido en otros sexenios, en otros estados del país. En esos mismos estados del país, el cártel de Sinaloa se había inclinado a favor del PRI o a favor del PAN y había respaldado a distintos gobiernos estatales. No lo digo yo, las propias autoridades federales, la propia DEA, tiene un sinfín de procesos abiertos en contra de una serie de narcogobernadores que han estado por todo el país. Estamos hablando desde Mario Villanueva en Quintana Roo, detenido en su momento en el sexenio de Ernesto Zedillo, Roberto Sandoval en Nayarit, recientemente detenido por el gobierno mexicano por su asociación con el cártel de los Beltrán Leiva, el cártel de Jalisco Nueva Generación, contra Eugenio Martínez en Tamaulipas, bueno, N número de gobernadores que han sido señalados por su presunta participación en hechos delincuenciales y en asociación delictuosa con los cárteles de la droga. Entonces, me parece que esta estrategia con la cual iniciamos la plática de abrazos no balazos no se ha aplicado todo el tiempo, se ha aplicado de manera diferenciada y en algunas ocasiones el propio gobierno federal ha tenido que dar marcha atrás frente a la presión que genera, por toda razón, la sociedad civil, los empresarios y los medios de comunicación. Esas suspicacias de lo que estamos platicando, de esa, se podría decir que hay acuerdos entre ese cártel y el gobierno obradorista, entre ese cártel de Sinaloa y el gobierno de Obrador, acuerdos ahí. Mira, no sé si acuerdos explícitos, pero sí algún tipo de entendimiento. Es decir, el cártel Jalisco Nueva Generación decididamente está en contra del gobierno mexicano, sobre todo por las presiones que genera el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, el gobierno mexicano carece de los hombres, las armas, los efectivos, los recursos para poder enfrentar a dos carteles al mismo tiempo. Es muy complicado. Los dos cárteles más importantes que hay aquí en México son el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Hay carteles de nivel medio, pero de todos modos tienen un poderío impresionante, como el cártel del Golfo, el cártel de los Zetas, el cártel de Santa Rosa de Lima tenía un poder regional, pero puso de cabeza al Bajío. Ahorita Michoacán está en llamas por cárteles locales, los Viagras, los cárteles unidos, los residuos de los caballeros templarios. Es decir, nos enfrentamos a carteles grandes, nacionales, con organizaciones locales, pero que tienen un poder de fuego regional impresionante y que ponen contra las cuerdas a los gobiernos estatales. Entonces, sí tenemos un escenario muy cambiante, muy complejo. Yo te diría que eh, ahorita el gobierno mexicano tenía que tomar una decisión. Enfrentar a dos cárteles de manera simultánea me parece que no tenía ninguna lógica. Esto no es exclusivo de México. En su momento, el Estado colombiano tuvo que tomar la misma determinación. Había tres organizaciones criminales muy importantes en aquella época, en la época de Pablo Escobar. Estaba el cártel de Medellín, estaba el cártel de Cali y el cártel del Valle del Norte. Era imposible para el Estado colombiano lanzarse en una santa cruzada en contra de los tres cárteles al mismo tiempo y tomar la determinación de irse en contra del cártel de Pablo Escobar, porque era el que tenía la actitud más violenta en contra de la oligarquía colombiana, en contra del Estado colombiano, y que fue, en definitiva, el cártel que fue identificado como el rival a vencer.
Entonces me parece que en aquel momento el gobierno norteamericano, la DEA destacadamente, junto con el gobierno, si no me equivoco, de Ernesto Samper, quienes tomaron la determinación de enfrentar y combatir por todos los medios al cártel de Medellín. Entonces, esto que ha ocurrido en otras naciones de América Latina, yo no tengo ninguna duda con respecto a que en algún momento las autoridades de los Estados Unidos y del gobierno mexicano tomaron una decisión importante, una decisión del sexenio. ¿A cuál cártel hay que combatir? A lanzarse en una batalla contra los dos cárteles, yo creo que no tenían ningún sentido, no tenían ninguna posibilidad de éxito. Entonces creo, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que tomaron la determinación de enfrentar al cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Cómo ves? Se han también despertado las suspicacias en redes sociales de esta tercera visita del presidente a Badiraguato, que es la tierra del Chapo. ¿Cómo ves esta tercera visita a esta tierra que incluso va a ser de corte privado? Mira, yo creo que fue un acto de autoafirmación de los que acostumbra el presidente Andrés Manuel López Obrador. A él le gusta ir a contracorriente de la opinión pública por la más elemental de las razones. Él sí es capaz de imponerle a la opinión pública una percepción. La opinión pública es muy diferente a la opinión publicada, y eso lo entiende perfectamente el presidente Andrés Manuel. Los líderes de opinión, columnistas, periodistas, medios de comunicación, pueden tener una opinión, y él, el presidente Andrés Manuel y su equipo de comunicación tienen la habilidad para sembrar en el grueso de la población una opinión completamente diferente a la que puedan esgrimir los medios de comunicación. Entonces, me parece que esta visita del presidente Andrés Manuel, eh, él sabe perfectamente que iba a tener una muy mala recepción en la opinión publicada, en los medios de comunicación independientes. Evidentemente iba a haber acusaciones de acuerdos en lo oscurito con el cártel de Sinaloa, de que iba sin esta cobertura mediática con el objeto de llegar a unos entendimientos en una actitud rinconera con los líderes del cártel de Sinaloa. Yo no tengo esta perspectiva. Yo no creo que el presidente Andrés Manuel vaya a encabezar una mesa de diálogo, de negociación con los narcotraficantes. En el caso de que lo haga, no lo haría él, mandaría a algunos emisarios con los que él dispone, del Ejército, de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad Pública, para que tuvieran algún tipo de comunicación con los líderes del narco. Me da más bien la impresión de que el presidente Andrés Manuel está yendo a esta zona de Sinaloa por un tema mediático electoral, es decir, hacer él mismo presencia en la capital del cártel de Sinaloa, una de las capitales, Badiraguato. Hace mucho que yo no voy allá, pero Badiraguato es evidentemente identificado como la tierra del Chapo Guzmán, bueno, al menos de los familiares de la mamá del Chapo. Yo creo que ahí lo que va a hacer el presidente es algo a lo que él está muy, muy acostumbrado, ir en contra de la opinión pública, ir a enfrentar, provocar a la opinión pública y sembrar ahí su semilla y ganarse y echarse a la bolsa al pueblo de Sinaloa. Me da la impresión de que él lo hace por un esquema de promoción mediática, de posicionamiento político electoral, de su figura, de su persona, de su gobierno en Sinaloa. No porque vaya él a acordar con el cártel de Sinaloa, no seamos ingenuos, no se requiere ir a Badiraguato para llegar a acuerdos si fuera necesario. Pueden hablar en una línea segura, señales de humo, paloma mensajera. Hay miles de maneras de ponerse de acuerdo con los jefes del narco y no se requiere una visita. Bueno, hasta ellos pueden ir al Palacio Nacional, o sea, no es necesaria una visita como tal allá. Me parece más bien que esto es el tipo de cosas que acostumbra. Él suele ir en esta actitud provocativa, provocadora. Va y se planta en el estado de Guanajuato y confronta al gobernador Diego Sinue. Va y se presenta al estado de Veracruz, va y a Puebla, se presenta en donde él quiere, se va a Querétaro. Él va, provoca, incendia la pradera. Los medios de comunicación locales se llenan con información acerca de los dichos del presidente, de sus declaraciones. Me parece que en algún punto, en sus estudios de opinión pública, su equipo de comunicación vio necesario apuntalar al presidente en estos estados del Pacífico, y el presidente, en esta actitud retadora que él siempre ha tenido, pues no le importa lo que digan los medios, y él va a Badiraguato, que se siente libre de culpa, se siente libre de cualquier nexo con el cártel de Sinaloa, y lo va a hacer porque él puede hacerlo.
Creo que esa es más bien la explicación del por qué el presidente vaya. Me parece que va a ser así. David, hace unas semanas o poco más de un mes, el ex embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landó, dijo que aseguró en sus cuentas de redes sociales que México estaba controlado en un 35% por los cárteles de la droga. ¿Cuál es su opinión al respecto? Lo que pasa es que hay distintos esquemas de control. Yo también me pregunté mucho, investigué de dónde sacaba el ex embajador esta porcentaje, porque yo tengo una métrica diferente. La mayoría de los que estamos inmersos en este tema analizamos el fenómeno delictivo y la vinculación de la política y el narco de una manera un poco distinta. Hay tres tipos distintos de colaboración. Están los alcaldes, gobernadores, que cierran los ojos, que permitan que las cosas sucedan. Ellos saben que está ocurriendo algo, pero que es un dejar hacer, dejar pasar. Digamos que su actitud es de omisión. Hay otro tipo de gobernadores y alcaldes que tienen una actitud de renta, es decir, permitir que los narcos se apoderen de sus estados, de sus municipios, de sus ciudades y cobrar una renta a cambio, es decir, recibir algún tipo de contraprestación a cambio, un apoyo electoral, un apoyo económico, sobornos, participación en empresas, es decir, eh, está el delito por omisión, el delito por comisión, y está finalmente aquellos gobernadores y alcaldes cuya participación en el narco es activa. Ellos mismos son narcogobernadores, narcoalcaldes, que la línea entre la política y el narco no existe. Prácticamente están imbricados de una manera orgánica, están integrados de esta manera orgánica. Entonces, mi primera duda que tendría con respecto a este porcentaje es, ese 35% ¿de qué estamos hablando? ¿De alcaldes que son omisos? ¿De gobernadores que son omisos? Porque si fuera por omisión, yo te diría que el 50% del territorio mexicano está en esta condición. O sea, no 35, es más grande, porque hay mucha gente que prefiere no meterse en problemas, alcaldes, gobernadores, y que delegan en alguien para que haga el trabajo sucio. Entonces, si estamos hablando de políticos o zonas del país en donde los líderes políticos tienen una actitud de cerrar los ojos, de hacer como que no pasa nada, pues es la mitad del país, no es el 35%. Ahora, los que son propiamente líderes de narco, que son gobernadores, alcaldes, que tienen algún historial, vínculo comprobado con organizaciones criminales, sí estamos hablando de una minoría. Estamos hablando de quizá un 10% de gobernadores en funciones, de alcaldes en funciones, que son menos. Y a lo mejor aquellos que únicamente reciben un soborno por dejar que las cosas ocurran, que el narcotráfico se apodere de sus territorios, pues estamos hablando de un 35 más o menos. Entonces, mi primera duda al respecto es, bueno, ¿de qué tipo de colaboración estamos hablando? ¿Colaboración total, integral? ¿Colaboración más bien por comisión, recibir un soborno? ¿O bien nada más por ser omisos? Entonces, pues ahí yo me preguntaría exactamente de qué estamos hablando. David, ya me mencionaste a los dos cárteles fuertes que están operando, que es el de Sinaloa por una parte y el de Jalisco Nueva Generación. Pero ¿cuántos cárteles operan en México actualmente? Mira, hay una cuenta que la DEA presenta de manera anual. Yo no coincido tanto con esa numeralia porque los carteles medianos tienen muchas escisiones. Entonces, de los Zetas tenemos como 4 grupos diferentes. Del cártel del Golfo tenemos como 5 grupos distintos que se dieron a conocer, por ejemplo, los de Reynosa, porque son cárteles muy pequeñitos que prácticamente controlan 3, 4 municipios, los famosos Metros, los Escorpiones, que fueron los que generaron esta rivalidad, generó la masacre de Reynosa, por ejemplo. El cártel de Santa Rosa de Lima, por ejemplo, tiene ya 3 grupos a su interior. Entonces, genéricamente les decimos cártel de Santa Rosa porque trabajan en la zona que ocupaba el cártel de Santa Rosa, pero ya son 3 organizaciones diferentes. Los cárteles michoacanos, ni qué decirte. Tenemos igual, a lo mejor, cárteles unidos que forma una sola organización criminal, pero dentro de cárteles unidos tenemos a los grupos de autodefensa, tenemos a los Viagras, tenemos a los Caballeros Templarios, tenemos a la nueva familia mexicana, familia michoacana. Entonces, al final, la cuenta se hace muy, muy grande porque hay muchas organizaciones criminales
y muchos subgrupos. Vayamos a la Ciudad de México, en donde está la Unión Tepito, la Antiunión Tepito, el Cártel de Tláhuac, el Cártel de Iztapalapa, es decir, tenemos una multiplicidad. Y hay una situación muy novedosa, un aporte empresarial que está haciendo el Cártel Jalisco. Está fundando franquicias. Entonces tenemos el Cártel Aguascalientes Nueva Generación, tenemos el Cártel Tijuana Nueva Generación, el Cártel León Nueva Generación, el Cártel Zacatecas Nueva Generación. Entonces yo le pregunto a los analistas de la DEA de manera muy respetuosa, ¿y a las franquicias cómo las catalogamos? ¿Las catalogamos como Cártel Jalisco o les damos una categoría especial de franquicia del cártel? Porque de ser así, entonces la cuenta en cuanto a organizaciones criminales se nos hace más grande. Entonces, a veces no entiendo mucho. Yo te podría decir que tenemos alrededor de 20 organizaciones, 22 organizaciones criminales, pero que están sufriendo esta transformación que te comento. Entonces, a lo mejor con fines de encabezado, con fines de primera plana, podemos decir 20, 24 organizaciones criminales. En los hechos, la métrica, la numeralia no nos es funcional, porque dices, bueno, pues es que el cártel de Santa Rosa de Lima de Acámbaro no es el mismo del de Celaya. Entonces, aunque yo entre a Cámbaro, sé que sigue activo el de Celaya. Y si entro a la zona de Reynosa, sé que en la zona de Río Bravo, pues están actuando otros. Y aunque me acabe, aunque yo capture de Temascaltepec o pueda entrar a Patzingán, yo sé que en Morelia está operando otra ramificación de Cárteles Unidos. Entonces, es un monstruo de mil cabezas. La estrategia de Felipe Calderón ocurrió todo lo que muchos temimos, es decir, desarticular a los grandes cárteles nacionales, lo que provoca es la aparición de cartelitos, cartelitos que se reacomodan, se recomponen, se reorganizan y con los cuales tenemos que generar una estrategia de defensa y de combate. Presumía incluso el presidente hace unos días, hablando de ese tema, que su gobierno no habían surgido cárteles o nuevos cárteles de la droga. Bueno, pues es que el presidente no miente, nada más no dice toda la verdad. En efecto, no han surgido más organizaciones criminales porque las que están se han disgregado, se han fusionado, se han aliado. Ahorita tenemos una guerra civil en el país, no declarada, entre el cártel Jalisco y el cártel de Sinaloa. Si tú ves cada uno de los puntos de foco rojo, León, Aguililla, la zona norte de Veracruz, Reynosa, Tijuana, si en todos los puntos en donde tenemos una alta tasa de homicidio doloso, normalmente tenemos la participación del cártel Jalisco, del cártel de Sinaloa y de organizaciones locales. Entonces, en efecto, ya no han surgido más cárteles, no han surgido nuevas organizaciones, pero porque las que existen se han reconformado, se han reconfigurado y han generado confederaciones. Ahorita, por ejemplo, en Michoacán, tenemos al cártel de Jalisco Nueva Generación con un ejército regular. O sea, ya no son células de sicarios que van y se apoderan de la ciudad o de los puntos de narcomenudeo. Son ejércitos en marcha, son vehículos blindados, es infanterías, es tropas que están avanzando. Es un ejército que está avanzándose para poder hacer un territorio. Hay tácticas de guerra ya regular, el ejército hace barricadas, hay perímetros, es un ejército en marcha. Ya no es este viejo esquema de los narcotraficantes de que mandaban a células de sicarios para comprar a las autoridades. Es ejércitos mal armados, mal equipados, mal entrenados, lo que sea, pero son ejércitos, ya no son ejércitos guerrilleros. Entonces, ahí el problema es que el presidente Andrés Manuel con esta estrategia de combate a la inseguridad, lo que ha permitido es que los cárteles se apoderen de zonas del territorio nacional, que haya cárteles como el de los metros, que asesinan a ciudadanos de manera aleatoria en algún punto de la ciudad, cárteles como el cártel de Santa Rosa de Lima, que hacen narcobloqueos, ponen coches bombas, atentados como los que nunca habíamos visto en la zona residencial de alto ingreso de la Ciudad de México para tratar de matar a un jefe policíaco. Entonces, lo que vemos es un incremento de la violencia homicida. Han empezado a morir políticos de alto perfil. El exgobernador de Jalisco, por ejemplo, tenía 2 escoltas, 2 vehículos blindados, y eso no impidió que fuera asesinado.
Entonces, estamos viendo un incremento de la violencia homicida en casi todo el país, sobre todo por esta guerra civil no declarada entre dos organizaciones criminales que en cada estado del país en donde chocan y se confrontan, están apuntalando a una mafia local. ¿Cuál es tu opinión en torno o cuál es la perspectiva, el futuro que tiene el país en materia de seguridad, de seguir esa estrategia de gobierno de enfrentar a unos y dar luz verde a otros cárteles, por ejemplo? ¿Cuál es qué es lo que se prevé para el país? Mira, yo creo que tenemos dos escenarios, uno malo y uno peor. En el peor de los escenarios, la violencia se mantiene estable, pero se mantiene estable, tal y como lo ha descrito el presidente, en un pico muy alto. Cuando Enrique Peña Nieto deja la presidencia de la República, en efecto, deja el número de homicidios en una tasa muy alta por cada 1,000 habitantes. Lo que ha hecho el gobierno federal ha sido contener únicamente el crecimiento, pero teniendo una tasa muy, muy alta. Entonces, si se le puede llamar éxito, lo que ha hecho el gobierno federal ha sido contener únicamente y no permitir que crezca, pero no ha logrado un descenso en el número de homicidios. En el mejor de los escenarios, lo que ocurriría sería el desmantelamiento del cártel de Jalisco Nueva Generación, pero tal y como ha ocurrido con otros cárteles, ese cártel no va a desaparecer. Si llegara a capturarse a sus liderazgos, lo que va a ocurrir es que el cártel Jalisco se va a partir en 3 o 4 organizaciones, tal y como ha ocurrido con todos los cárteles que han sido desmantelados, como el cártel de la familia michoacana o el cártel de los Zetas. Entonces, ya me imagino lo que serían 3 cárteles que se deriven de este gran cártel enorme este gran narcoimperio que ha consolidado el cártel Jalisco Nueva Generación. En un buen escenario, entre comillas, un buen escenario sería la derrota del cártel Jalisco, pues el cártel Jalisco se rompería en cuando menos 3 organizaciones criminales. Entonces, no sé si sería bueno llamar éxito a eso, porque no funciona, se mantendría la violencia, el consumo de drogas, pero si esa fuera una victoria del gobierno, si mañana capturaran al Mencho, en pocas palabras, habría una guerra sucesoria al interior del cártel Jalisco para ver quién se queda con el narcoimperio y no se pondrían de acuerdo. Los jefes regionales del cártel Jalisco, cada uno comandaría una organización. Si el día de mañana capturaran al Mayo Zambada en Sinaloa, pues ya me imagino lo que sería el cártel de Sinaloa en manos de los Chapitos. No me quiero ni imaginar. O sea, sería un desastre. Digo, si fuera el objetivo. La estrategia del presidente de cambiar sicarios por becarios, pues suena muy bien, es una estupenda frase retórica, pero no equivale a una reflexión teórica. Las labores de prevención, de consumo, de rehabilitación de adictos, pues son trabajos que duran muchos años, que requieren de una labor educativa sostenida, de opciones laborales para los jóvenes, no se ven en el corto plazo. Estamos hablando de cuando menos un horizonte de 10 años, y de 10 años con una estrategia de reinserción, de rehabilitación, de opciones laborales, deportivas, educativas, que pues yo no las veo. De manera muy puntual, no sé en cuánto estén las becas Benito Juárez, Tres pero sí sé en mil, 3,200 al mes, me parece. 3,200. Vamos a Ajá. dejarlo en 5,000. Ujú. Pues los salarios que da el cártel de Santa Rosa de Lima a esos mismos jóvenes son de 35,000 al mes. Pues, según yo, no veo quién pueda dejar, eh, digo, si estás de sicario en el cártel de Santa Rosa de Lima con un salario de 35,000 pesos y que te vayas de becario por 3,200, pues no veo cómo. O sea, no. Digo, me pesa decirlo, pues no lo celebro. Eh, el narco, lamentablemente, sí representa una opción de movilidad social para muchos jóvenes que no tienen otras opciones. Entonces, en un contexto de pandemia, en un contexto de crisis económica, pues los jóvenes tienen 3 opciones, los jóvenes que no tienen opciones laborales, ¿verdad? O se van a los Estados Unidos, o se dedican al comercio informal, o se incorporan a los ejércitos del narco. Son las 3 opciones que hay. El objetivo del gobierno federal
de combatir el reclutamiento de jóvenes mediante los programas de la Secretaría del Bienestar, pues yo quisiera que me dieran indicadores, es decir, cuántos jóvenes que están ahorita con las becas Benito Juárez, con los apoyos que se dan a los jóvenes de su primer empleo, cuántos jóvenes fueron rescatados de las garras del narco. Yo quiero pensar que tienen indicadores de desempeño. Entonces me gustaría mucho saber cuántos de estos jóvenes en efecto fueron rescatados de las garras del narco gracias a los programas sociales. Mi impresión es de que no fue así. David, ¿cómo ves el caso de Michoacán con Silvano Aureoles, que se fue a Estados Unidos ante esa negativa por parte del propio presidente de recibirlo? ¿Cómo ves ese asunto? Eso por una parte y por otra la de Ricardo Gallardo en San Luis Potosí, que fue acusado, incluso estuvo en la cárcel por presuntos nexos con el narco y una malversación de recursos. En el caso de Silvano Aureoles me parece una actitud un poquito inconsecuente, ilógica, por no decirte hipócrita de parte del gobernador, porque a lo largo del sexenio hubo muchos señalamientos en el sentido de que su secretario de Seguridad Pública, su fiscal estatal, habían tenido una actitud de colaboración, de encubrimiento y de respaldo a organizaciones criminales. El propio gobernador Silvano Aureoles permitió que los cárteles de la droga tuvieran el control de regiones completas del estado de Michoacán, tal y como ha ocurrido lamentablemente en ese estado del país en los últimos gobiernos. Que yo recuerde, de Lázaro Cárdenas para acá, siempre ha habido en Michoacán algún tipo de grupo delincuencial que tiene el control de regiones completas, cobrando derecho de piso, secuestrando empresarios, cobrando impuestos a los aguacateros, con el control del puerto de Lázaro Cárdenas, con actividades narcomenudeo en Morelia, invadiendo incluso el estado de Guanajuato. Ahorita los cárteles michoacanos se quejan de que están siendo invadidos por el cártel Jalisco. Convenientemente olvidan que ellos mismos se dedicaron a invadir el estado de Guanajuato y ciertos municipios de la zona sur de Guanajuato y la zona norte de Michoacán. Obviamente ahora ellos se quejan porque ahora ellos son los invadidos, ¿verdad? Pero antes ellos mismos tuvieron esta misma actitud de conquista de distintos municipios de Querétaro y del estado de Guanajuato. Nada más que ahora, como ellos son los invadidos, pues ahora sí se quejan, ¿verdad? Entonces, la actitud de los cárteles me parece muy poco. Del parte del gobernador Silvano Aureoles, pues me parece igual. Él sabía perfectamente que había un dominio criminal en esta región norte del estado de Michoacán, que los cárteles unidos estaban reconfigurando y que estaban haciendo frente junto con el cártel de Sinaloa al cártel Jalisco Nueva Generación. Lo que hizo el gobierno de Silvano Aureoles fue replegarse y dejar que los propios cárteles se apoderaran de estas regiones del estado. Lo que hizo Silvano y su gobierno fueron retirarse, permitir que los cárteles financiaran campañas, apoyaran candidatos, y ahora que su partido, el PRD, perdió desde hace tiempo gran parte del territorio, pues ahora sí señala con el dedo a todos aquellos alcaldes que en efecto sí han recibido apoyo de los cárteles de la droga. Pero estamos hablando de todos los partidos, de todos, absolutamente de todos, nada se salva. ¿Por qué son pocos alcaldes del PRD los que recibieron apoyo del narco? Pues que ya quedan muy pocos, ya prácticamente el PRD como fuerza política en Michoacán ya no existe. Entonces, pues bueno, ahora el gobernador, él muy convenientemente señala que los alcaldes, candidatos de tal o cual partido, destacadamente Morena, evidentemente, tienen algún tipo de vinculación. Yo le preguntaría al gobernador Silvano, ¿y qué pasó con los alcaldes del PRD que empezaron con él su sexenio y que también recibían apoyo del narco? O nada más por ser del PRD, ellos eran narcos buenos, eran narcopolíticos buenos. No, a mí me parece que en el caso de que el gobernador tuviera pruebas acerca de la participación del narco en el financiamiento de campañas de Morena, yo no lo dudaría ni tantito, estoy seguro de que así fue, no tengo ninguna duda al respecto, pero estoy cierto de que también los propios alcaldes del PRD también recibieron el apoyo en su momento de los cárteles de la droga. Los cárteles dejaron de financiar al PRD porque ya no era rentable políticamente.
porque el PRD es un cadáver político del estado de Michoacán. Entonces, ahora Silvano los denuncia, pues porque ya no recibe el recurso de los narcos. Bueno, pues así yo también denunciaría, pero no, me parece la actitud de Silvano Aureoles muy hipócrita. Él al final de su sexenio está denunciando una estrategia de la que él mismo se benefició. Entonces, pues me parece una actitud muy poco consecuente. Yo creo que en todo caso sí se tiene que investigar. Si tiene pruebas, creo que sí debiera presentarlas, podría darlas a los medios de comunicación, pudiera presentarlas en un portal. Todo el mundo sabemos el éxito que tuvo Wikileaks, por ejemplo. Creo que si él tuviera esa información, debiera hacerla pública. Creo que no tendría que estarla negociando, porque esta es la vertiente más negativa de este chantaje de Silvano Aureoles. Él tiene la carpeta de información aparentemente, eso es lo que él ha dicho, pero la anda paseando en todos lados, como que anda buscando a ver quién se la compra, qué beneficios obtener en función de estos datos. Yo te diría que estaría dispuesto incluso a pensar que en efecto Silvano tiene algunos elementos. Yo preferiría más bien que los presentara, que los hiciera públicos. Si no tiene confianza en Gertz Manero, yo creo que puede darnos la información a ti, a mí, a Carmen Aristegui, a Denise. Creo que muchas personas estaríamos dispuestos a darlos a conocer. Digo, si el objetivo es transparentar y dar a conocer estos acuerdos de narcopolítica, pues yo no veo por qué se pasa tanto tiempo afuera del Palacio Nacional, ni por qué ir a los Estados Unidos. Pues yo se las publico, yo creo que tú también lo harías. Sí. No tenemos ningún problema en aceptar la información con el objeto de transparentar. David, ¿sigue siendo el cártel de Sinaloa la organización criminal más importante del país, la más pesada, digámoslo así? Mira, todo parece indicar que a raíz de la captura del Chapo Guzmán, de la entrega de Damas, bueno, de la captura de Damaso en la Ciudad de México, de la captura del Minilic, todo pareciera indicar que el cártel de Sinaloa entró en un periodo de reconformación, de reagrupamiento, y en algún momento se replegó. Ya ves que el cártel de Sinaloa en realidad es una confederación de muchos grupos, en donde de manera preponderante hay liderazgos. En su momento lo era Damaso, luego su hijo, los hijos del Chapo Guzmán, los así llamados Chapitos, el Mayo Zambada, que tiene evidentemente un peso específico en el cártel muy importante. Entonces me parece que por conflictos internos, por detenciones, el cártel de Sinaloa se replegó, y ya no se expandió como lo había venido haciendo. Me parece que sigue siendo un cártel muy importante, pero en función de lo que percibo en cuanto a recursos, capacidad de guerra, cargamentos, soborno de autoridades, me parece que el cártel más importante, yo coincido plenamente con los norteamericanos, creo que el cártel más importante actualmente es el cártel Jalisco Nueva Generación. Creo que ellos son ahorita los que desplazaron al cártel de Sinaloa. Yo te diría que no se tratan de un debilitamiento del cártel de Sinaloa. Durante todos estos años, el cártel de Sinaloa ha ido creciendo en cuanto a su capacidad, financiamiento, fuerza, presencia internacional. Pero me parece que aunque el cártel de Sinaloa sí sigue creciendo, el cártel de Jalisco lo superó en su capacidad de crecimiento. No es que haya un debilitamiento del cártel de Sinaloa, más bien hay un fortalecimiento del cártel Jalisco Nueva Generación, y ha abierto mercados, ha conquistado mercados en los que el cártel de Sinaloa no tenía presencia. Eso también. David, ¿qué es lo que ves en la relación México-Estados Unidos con estrategia del gobierno federal de abrazos, no balazos? ¿Cómo ha sido, cómo es esa relación entre Estados Unidos y México a partir de esa estrategia? Bueno, al gobierno norteamericano nunca le ha gustado este planteamiento por la más elemental de las razones. Eh, el gobierno de los Estados Unidos tiene muchas dificultades para enfrentar al narcotráfico dentro de su propio territorio, sobre todo porque implica suprimir libertades civiles. Es muy complicado para ellos combatir
las drogas en las escuelas, en las calles, porque está más que demostrado que un Estado democrático, como lo es el de los Estados Unidos, no carece de las herramientas para poder enfrentar al crimen organizado, que por definición actúa al margen de la regulación democrática. Es decir, los únicos gobiernos que han demostrado una capacidad real para poder enfrentar al narcotráfico son las dictaduras. Los gobiernos democráticos son estructuralmente incompetentes para enfrentar a las mafias. Las propias democracias generan mafias, las dictaduras no. Las dictaduras han sido muy eficaces cuando lo han buscado. En Cuba, por ejemplo, pues no hay narcotráfico. Cuando empezó a verlo, pues el gobierno cubano tomó las decisiones y fusiló en su momento al general Arnaldo Ochoa, el héroe de la guerra del Congo. Mussolini en Italia, cuando se tomó el poder, pues exterminó a la mafia siciliana y muchos de ellos tuvieron que emigrar hacia los Estados Unidos, ¿no? Por el poder que ejercía Mussolini sobre su territorio, ¿no? Pues las democracias son estructuralmente incompetentes para poder enfrentar a las mafias del narcotráfico, eso lo saben los norteamericanos. Entonces lo que hacen es tratar de convertir al narcotráfico fuera de sus fronteras, es decir, en América Latina. Pero para hacerlo necesitan instituciones a la altura del reto. Las policías latinoamericanas, con algunas excepciones, como los carabineros en Chile, en general, los cuerpos policíacos en América Latina no tienen la capacidad para enfrentar a los cárteles de la droga. Entonces, los norteamericanos lo que exigen casi siempre es que los ejércitos de América Latina combatan en América Latina a los narcotraficantes. Es una actitud un poquito hipócrita porque los norteamericanos no permiten que su ejército se involucre en el combate al narco porque saben de la capacidad de corrupción que tiene el narcotráfico y el riesgo que implicaría que su ejército esté involucrado en el combate al narco. El ejército norteamericano se corrompería. Pues ¿por qué? Por el poder que tiene de corrupción y de compra de autoridades en narcotráfico. Entonces, cuando el presidente Andrés Manuel anuncia esta estrategia de abrazos no balazos, pues a los norteamericanos nunca les agradó del todo, porque ellos lo que quieren es a un gobierno mexicano echado para adelante, decidido a detener al fentanilo en los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, dispuestos a capturar embarques del cártel Jalisco, del cártel de Sinaloa en Zacatecas o en Guanajuato, con una Guardia Nacional defendiendo los puntos de frontera e impidiendo en las aduanas que los trailers y los vehículos estén transportando drogas. Ellos quisieran ver a un gobierno mexicano operando activamente en contra del narcotráfico. Y lo han hecho, ¿eh? Han presionado de distintas maneras, por distintas vías, en distintos momentos al gobierno de Andrés Manuel. Por eso yo te comentaba muy al principio de la plática que esta estrategia de abrazos y no balazos no se ha aplicado del todo, ni ha existido del todo, ni con todas las organizaciones. En parte porque los propios norteamericanos lo han impedido. Los norteamericanos no estarían de brazos cruzados en el caso de que el presidente mexicano, el gobierno mexicano, tuviera una actitud de brazos caídos frente al narco. Pues evidentemente no, porque los primeros damnificados serían ellos. Entonces han estado presionando al gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que se pongan los guantes y enfrente, a veces a regañadientes, a veces presionando, a veces de manera insistente, a veces mandando a la vicepresidenta Kamala Harris, a veces con el director del FBI, el director de la DEA, visitando sus contrapartes en México, pero siempre con una agenda. La agenda es el gobierno mexicano no se puede detener en el combate a las drogas porque es prioridad para el combate, para el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, yo creo que al día de hoy, el presidente Andrés Manuel quiso, quiso en algún momento instrumentar esta política, pero no se pudo. Lo ha intentado, lo ha buscado, ha tratado, pero los propios cárteles de la droga no le han permitido esa estrategia. Él en algún momento quiso retirar al ejército de las calles, pero como todos sabemos, en una reunión que tuvo con los mandos de la Sedena, lo convencieron de que retirar al ejército de las calles implicaba en los hechos provocar que hubiera un incremento de la violencia homicida en el país, porque ya estaba la guerra declarada. Retirar al ejército, lo único que habría conseguido era, en ese momento, era hacer que los cárteles se hicieran pedazos, este, porque ya la guerra estaba, el fuego ya estaba extendido.
no era posible apagar el fuego con gasolina. Entonces, me parece que el gobierno norteamericano ha combatido de manera muy férrea esta estrategia de balazos y no balazos, y me parece que así seguirá durante el resto del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Muy bien. Ya para concluir, David, entonces no es, se ve muy lejano el día que se regresen a sus cuarteles los militares. Yo creo que sí, yo no veo cómo puedan reintegrarse. Me parece que solo en algunas zonas del país pudiera ocurrir. Ahorita en los puntos del país en donde vemos una pacificación es porque los propios cárteles llegan a acuerdos. Si Reynosa mañana está en paz, fue porque el propio cártel del Golfo tomó la determinación de que ya no hubiera una pelea entre los escorpiones y los metros. Si mañana se pacifica Guanajuato, será porque el cártel Jalisco se apoderó del Estado. Si mañana Aguascalientes deja de haber esta violencia que empieza a inundar la capital del Estado, será porque hubo un pacto entre las mafias locales de Aguascalientes con el cártel Jalisco. Y si mañana se pacifica Michoacán, que lo veo muy complicado, será porque la Guardia Nacional y el Ejército habrán hecho un perímetro de seguridad para impedir que el cártel Jalisco siga avanzando, que es la estrategia que han utilizado para enfrentar la violencia en Michoacán. El Ejército no combate al cártel Jalisco en Michoacán. El Ejército lo que ha hecho es contenerlos, nada más, impedir que sigan avanzando. Pero no han recuperado Temascaltepec, no han recuperado Aguililla, no lo van a hacer, por lo que habíamos comentado, de que implicaría un baño de sangre. Lo único que hacen es poner retenes, un cordón de seguridad, un perímetro, e impedir que el cártel Jalisco avance hacia Pachichán o hacia el puerto de Lázaro Cárdenas, que sería la otra zona 6. Entonces, lo único que tenemos por parte del gobierno federal es estrategias de contención y lamentablemente las únicas estrategias de pacificación que hay en el país son las que aplican los propios narcotraficantes. Es decir, el gobierno federal y el gobierno estatal desempeñan un papel secundario en la pacificación del país. Realmente estamos en manos de los varones de la paz. De los narcos, de los acuerdos a los que llegan, ¿verdad? Totalmente. Es de terror. Estamos en manos de ellos. La paz depende de ellos y que ellos se pongan de acuerdo. Muy bien, David. Pues alguna otra cosa que me quieras agregar en torno a ese tema del que hemos platicado. No, nada más, María. Yo creo que platicamos los puntos más relevantes. David, pues no sabes cuánto te agradezco que me hayas regalado tu tiempo. Mira, para mí un honor, un placer platicar contigo, María. Andrés. Andrés, dáselo, pues. Abrazos, no balazos. Abrazos, no balazos. Ricky, riquín, canallín, chin, 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 chin. Ricky, riquín, canallín, chin, 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 chin. Dale un abrazo, dáselo, pues. Dáselo, pues.